Hola, soy Mi-Hoon de la Universidad Michusilontae. 7 de noviembre comenzamos con las noticias de Big Chusim de hoy. Hoy, como siempre, les doy la bienvenida a Mi-Hoon, quien mantiene la esencia de la inversión en acciones estadounidenses. Ya es viernes. Cada vez que llega el viernes, siempre pienso que hoy las acciones deberían subir un poco. Yo también recuerdo, cuando era un inversionista principiante, si las acciones bajaban el viernes, me sentía un poco deprimido durante el fin de semana. Por eso, para que las personas que invierten conmigo puedan empezar el fin de semana de buen humor, cada viernes deseo que el mercado estadounidense tenga un buen desempeño. Como ayer la bolsa estadounidense bajó, hoy hay una alta probabilidad de que vuelva a subir. Actualmente, mucho capital de inversión está fuera del mercado estadounidense. De todos modos, espero que este viernes la bolsa estadounidense también se mantenga fuerte. Comenzamos de inmediato con las noticias principales de hoy, 7 de noviembre. Por cierto, hoy no tengo mucho tiempo, así que creo que les prepararé un video bastante corto. He visto que en otros canales de YouTube hay muchos videos cortos que no duran ni 20 o 30 minutos, así que al menos por hoy les pido su comprensión si les envío un video un poco más corto. Pero incluso en medio de todo este ajetreo, creo que debo leer algunos de los comentarios que ustedes han dejado. Últimamente, parece que a ustedes les gusta mucho que lea los comentarios y les comparta información o les responda. El primer comentario es de una persona que usa el nombre de usuario Hong Kong. Gracias por el video de hoy también. Durante mucho tiempo solo veía los videos, pero hoy me llamó la atención la camiseta de manga corta de Mihu y su piel bronceada, así que decidí comentar. Se ve saludable, así que es agradable de ver. Muchas personas dejan muchas preguntas sobre la proporción de efectivo, así que yo también quisiera dejar una de mis dudas sobre la proporción de efectivo. Como mi capital inicial es muy pequeño, pienso que mantener un 20% en efectivo significa perder oportunidades de inversión, así que este año simplemente estoy invirtiendo el 100%. He aceptado y superado pequeños ajustes, pero creo que sería más beneficioso mantener al menos un 10% en efectivo e invertirlo cada vez que haya una corrección. Siempre agradezco tus excelentes videos. De hecho, la razón por la que mantengo una parte en efectivo no es para maximizar la rentabilidad comprando a precios bajos cuando las acciones bajan. Bueno, tal vez así. Desde mi punto de vista, creo que simplemente mantener las acciones o tener efectivo y luego comprar cuando bajen los precios de las acciones, al final es lo mismo. En muchos casos, incluso se paga más al comprar que el precio al que se vendió antes. No se puede saber el futuro de los precios de las acciones, y además, entre las acciones de crecimiento de Estados Unidos, hay muchas que suben de precio de manera muy pronunciada. ¿Es correcto asumir que es imposible acertar con el momento exacto así? Bien, entonces, aún así, puede que algunos se pregunten ¿por qué tengo hasta un 20% en efectivo? Es porque quiero invertir a largo plazo. Para maximizar nuestro rendimiento de inversión, puede haber varias estrategias. Algunas personas se esfuerzan por encontrar lo que comúnmente llamamos 10-bagger a corto plazo. Un 10-bagger es una acción cuyo precio sube más de 10 veces. Por eso, aunque hay cierto riesgo, hay bastantes personas que están dispuestas a asumir ese riesgo y buscan acciones que puedan subir más de 10 veces en 1 o 2 años. Por eso, hay personas que prefieren empresas que solo tienen una historia de crecimiento, aunque sean empresas con muchas cargas. Pero yo, en el pasado, ya he tenido muchas experiencias malas invirtiendo de esa manera. Así que ahora estoy más consciente y pienso que, como ya estoy en mis 50, no debo invertir como lo hacía en mis 20 o 30 años. Busco la seguridad, aunque a veces logro un 10-bagger, pero más importante que eso, estoy haciendo una apuesta clave. ¿Y qué es eso? Es el tiempo. Después de hacerlo, estaba sobrevalorado. Ya lo he explicado antes en una ocasión. Para los inversionistas lo más importante no es elegir acciones, sino el tiempo que pueden asegurar. El éxito o fracaso depende de eso. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tuvimos suerte y conseguimos un 10-bagger.
Pero si no apostaste todo a una sola acción y compraste varias acciones de crecimiento, varias de esas acciones riesgosas y todas las demás bajaron excepto una que subió 10 veces, o solo dos lograron ser 10 baggers en ese caso. Muchas veces la rentabilidad no es 10 veces mayor, solo aumenta unas pocas veces. Pero supongamos que buscamos estabilidad y, por ejemplo, invertimos en un fondo cotizado en bolsa. Si ustedes invierten en un fondo cotizado en bolsa, QQQQ es un ejemplo representativo, con una rentabilidad anual promedio del 14%. En los últimos 5, 10, incluso 15 años ha sido así, así que si pueden lograr una rentabilidad del 14% cada año durante mucho tiempo, déjenme mostrarles brevemente qué resultado se obtiene. Bien, aquí tengo abierto algo llamado calculadora tasa de crecimiento anual compuesta. Tasa de crecimiento anual compuesta significa tasa de crecimiento anual compuesta. Compound es interés compuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rendimiento anual promedio con interés compuesto? Aquí he puesto el 14%. Se supone que se está invirtiendo en QQQ. Bien, y si establecemos el periodo de inversión en 20 años, como pueden ver aquí, si el capital de inversión es de 100 millones y pongo esos 100 millones, no es necesario invertir más durante esos 20 años. Así que el capital de inversión puede quedarse en 100 millones, no es necesario aumentarlo más. Si en 20 años hay un rendimiento promedio del 14%, los 100 millones llegarán a 1.374 millones. O sea, se multiplicó por 13. Entonces hay que preguntarse si es más fácil encontrar un ten-bagger o si es más fácil invertir de manera constante durante 20 años. Lo importante es que el riesgo es muy bajo. Cuando vemos las estadísticas históricas y promedio, obtener un rendimiento promedio del 14% durante 20 años es totalmente posible si inviertes en acciones de crecimiento, y cualquiera puede lograr un ten-bagger en 20 años. Así es como podemos calcularlo. Ahora, lo importante aquí es esto. Durante esos 20 años no debes salirte del mercado, y durante ese tiempo habrá muchos mercados bajistas. Habrá recesiones económicas, ciclos de aumento de tasas de interés, guerras, pandemias y muchos otros procesos difíciles. En este proceso, ¿quién sobrevive? Desde mi punto de vista, quienes tienen más posibilidades de sobrevivir son los que al menos reducen el riesgo y preparan algo de efectivo extra. Por eso siempre mantengo cerca del 20% en efectivo. Es una forma de prepararme para poder invertir de manera constante durante 20 años sin retirarme. Por eso busco un refugio seguro y quiero explicarlo así. Hong Kong. No sé si respondí bien a la pregunta que enviaste. Hoy tenemos poco tiempo, pero leeré un comentario más. Esta vez es un valioso comentario dejado por alguien que usa el nombre de usuario Ritmomente. Miju, llevo 8 meses invirtiendo en acciones. Antes no tenía alegría ni progreso, me sentía deprimido y apático, sin saber qué hacer. Ir al trabajo era difícil y siempre me preocupaba por no saber qué hacer. Mientras estaba preocupado, conocí a Miju. Y te agradezco mucho. Cada vez que publicas algo, mi corazón se emociona. Siento que le diste vida a mi vida y he mejorado un poco. Estoy muy agradecido de haberte conocido. De ahora en adelante, seguiré mejorando y viviré con la esperanza de que hoy sea mejor que ayer y que mañana sea mejor que hoy. ¡Ánimo! Creo que quizá te suscribiste a la membresía paga de Mijun. Dijiste que cada vez que subo una publicación, tu corazón late con fuerza. Cada vez que leo comentarios como este pienso, realmente debería subir al menos una publicación más en la membresía. Gracias por darme tanta motivación. Ahora, y hay otra cosa más que quiero decirles. Aquí escribieron una frase que me gusta mucho. La esperanza de que cada día será mejor que el anterior. Ahora que estamos entrando a los 50 y 60 años en muchos aspectos, entramos en una etapa descendente de la vida. A esto yo le llamo el camino cuesta abajo. Mucha gente estudia y anima a otros sobre el camino cuesta arriba porque es difícil, pero la verdad es que no se habla mucho sobre el camino cuesta abajo. Todos en algún momento seguimos ese camino cuesta abajo. Trabajamos y luego nos jubilamos. Y entonces tenemos que dejar la tarjeta de presentación, perdemos nuestro estatus social. Y cuando llegamos a los 50, el cuerpo empieza a fallar poco a poco, aparecen dolores y nuestras capacidades físicas disminuyen.
Cuando la vida empieza a ir cuesta abajo así y muchas de las redes que me protegían se van cortando, uno empieza a sentirse muy solo. Entonces la vida puede volverse monótona, sin progreso y aburrida. Por eso creo que invertir en acciones estadounidenses es un pasatiempo muy bueno. Hace un momento les mostré la calculadora de tasa de crecimiento anual compuesta, ¿recuerdan? Nuestra meta de rentabilidad es del 20%, pero no pasa nada si no llegamos al 20%. Por ejemplo, incluso si solo logramos un 10%, es decir, suponiendo que invertimos en el S&P 500. Bien, incluso si solo obtenemos una rentabilidad del 10%, si invertimos durante 5 años, 10 millones se volverían 16 millones de wones. Si el periodo de inversión es de 10 años, 10 millones de wones se convierten en 25.900.000 wones. Y si invertimos durante 20 años, 10 millones de wones se convierten en 67 millones de wones. Si mantienes la inversión, 30 años, 10 millones de wones superarán los 170 millones. ¿Qué significa esto? Hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Por eso, si invertimos de manera constante en acciones estadounidenses que siguen subiendo así, personalmente creo que podremos sentir satisfacción al vernos crecer continuamente en la segunda mitad de nuestra vida. Bueno, también quiero decirles que invertir en acciones estadounidenses es realmente necesario para una vida nueva y satisfactoria, una vida feliz. Quiero agradecer sinceramente una vez más a Riti Momente por dejar un comentario tan honesto. Hoy revisaremos brevemente el mercado bursátil estadounidense de ayer antes de continuar. Ayer la mitad estaba en rojo y ahora la otra en verde, aunque el rojo se concentra en acciones tecnológicas. Como la mayoría de las empresas de gran capitalización bursátil mostraron una fuerte caída, en general el movimiento del índice no fue bueno. En realidad, el mercado no muestra cambios importantes. Actualmente, el porcentaje de acciones con una tendencia positiva a corto plazo es del 41.35% y el porcentaje de acciones con una tendencia positiva a largo plazo también es del 51.8%, por lo que todavía supera el 50%. Si este porcentaje sigue bajando, eso sería una señal muy negativa. Esto ya lo he enfatizado varias veces. A continuación está el 19.5%. Si eso pasa, ahora la media móvil de 201 días está en 19.36, así que la media móvil de 201 días ha subido. Todavía no ha superado el promedio histórico de 20, pero si el VIX supera los 20 y sigue permaneciendo por encima de la media móvil de 21 días, se puede interpretar que existe la posibilidad de que venga una corrección a corto plazo por un tiempo. Actualmente, el índice de miedo y avaricia todavía se encuentra en un nivel de miedo extremo. En este aspecto, si ocurre una corrección adicional y el miedo extremo se propaga, también les comento que esto puede interpretarse como una oportunidad dramática. Por eso, hoy, creo que algunos de ustedes pueden estar un poco nerviosos en la situación actual, así que voy a compartir cómo estoy analizando esta situación y cuál es mi plan personal para comprar más, para que todos ustedes lo conozcan. El mercado de valores de Estados Unidos cayó de nuevo. El artículo de arriba muestra varias informaciones, y entre ellas dice lo siguiente. Por el cierre del gobierno, aranceles de Trump y fallos de la Corte Suprema, ha crecido la incertidumbre en el mercado de valores estadounidense. Entonces, hay muchas partes que no son seguras, es decir, hay muchos temas pendientes de los que estamos esperando resultados. Así es como lo pueden ver. Por eso, la volatilidad, que había estado muy tranquila en los últimos meses, está aumentando. El índice de volatilidad, como sabemos, lo vemos diario. En los últimos 6 meses, el índice de volatilidad estuvo tranquilo y un mercado así suele ser alcista. Sin embargo, con el reciente aumento de volatilidad, el VIX superó de nuevo la media móvil de 200 días, pero, en mi opinión, actualmente hay un sentimiento negativo demasiado dominante en el mercado bursátil estadounidense. Por eso, personalmente, el mercado bajista ocurre cuando los precios caen más del 20% según el índice. Además, una corrección oficial sucede si el S&P 500 baja más del 10%. Creo que no es fácil que eso ocurra. Cuando las acciones bajan, hay 2 casos. Mercado bajista si caen más del 20% y corrección si bajan menos. Una caída del 9% no es corrección. Eso solo significa que el precio de las acciones está tomando un pequeño descanso.
Si baja más del 10% pero no llega a caer más del 20%, eso es lo que oficialmente llamamos una corrección. Lo que pasó en abril pasado fue una corrección. Pero lo que les quiero decir ahora es que como el sentimiento sigue siendo muy negativo y hay tantas cosas que nos preocupan, cuando hay tantas preocupaciones así, yo pienso que ni siquiera una corrección va a aparecer tan fácilmente. Claro, puede que mi predicción esté equivocada. En otras palabras, aún hay muchos inversionistas afectados por el miedo a quedarse fuera. Eso significa que hay demasiados inversionistas que están esperando con efectivo en mano, deseando que las acciones bajen, que las acciones bajen. Cuando estos inversionistas reinviertan en acciones, las que bajaban se recuperarán fácilmente. Eso les digo. Y ahora les voy a explicar un poco sobre el gráfico. Como les mencioné en la transmisión de hace 2 días, la primera oportunidad de compra fue cuando el precio de la acción cayó hasta la media móvil de 21 días. Eso es lo que les dije. De hecho, en ese momento hice mi primera compra. Luego, el precio de la acción subió un poco y después volvió a bajar ayer. La media móvil de 21 días se rompió a la baja, lo que podría hacer que el precio baje más. Ahora, la siguiente línea de soporte es la línea azul. Creo que la línea azul está en 6.665. Esto es la media móvil de 51 días y hasta ahora nunca se ha roto la media móvil de 51 días. Desde abril, cada vez que parecía que iba a bajar, ha rebotado en esta media móvil de 51 días. Si el precio de la acción baja cerca de la media móvil de 51 días, creo que es una segunda oportunidad de compra. Puedes adquirir más acciones, esa es la idea. Pero si la media móvil de 51 días se rompe, eso significa que la tendencia a mediano plazo también se debilita un poco, así es como se puede ver. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar después de eso? Es aquí, si lo ves aquí. La vez pasada cuando apareció una gran vela bajista, el precio formó un piso, ¿verdad? Aquí es donde está ahora, aquí está. Es 6.545 cerca del soporte horizontal. En 6.545 estoy planeando hacer una tercera compra, así lo pueden ver. Y aunque parece muy poco probable, si el S&P 500 cae más del 10% y ocurre una corrección, esa corrección llegaría hasta aquí. Entonces, después de eso, la línea verde estaría aguantando. La línea verde y el máximo anterior se están encontrando. Así que aquí, por favor, tomen en cuenta esta parte. El jueves se espera que las ventas anuales superen los 20.000 millones de dólares y se reveló que en los próximos años los ingresos de Open Inteligencia Artificial podrían aumentar rápidamente hasta cientos de miles de millones de dólares. Eso significa que la inteligencia artificial apenas está comenzando. Ya superaron los 20.000 millones de dólares en ventas. Es sumamente importante. Por eso, las ventas están mostrando una tendencia de aumento acelerado en este momento. En los próximos años, esos 20.000 millones de dólares podrían crecer a cientos de miles de millones, multiplicarse varias veces o incluso decenas de veces, según lo que se dice ahora. Altman publicó un mensaje largo en X. Aquí fue donde dijo esto. Esperamos cerrar este año con más de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y para 2030 los ingresos crecerán hasta alcanzar cientos de miles de millones de dólares. Y aquí aparece una cifra sorprendente. Revisamos acuerdos de proyectos por unos 14 billones de dólares en los próximos 8 años. Eso es lo que dicen. Por supuesto, para lograr esto, se necesita un crecimiento continuo de los ingresos y duplicar el crecimiento varias veces. Pero enfatizó que somos optimistas sobre esa posibilidad. ¿Qué significa esto? Durante los próximos 8 años, una empresa que actualmente genera alrededor de 20.000 millones de dólares está revisando acuerdos de proyectos por aproximadamente 1.4 billones de dólares. ¿No es así? Por eso las ventas deben duplicarse o triplicarse cada año y aún así se muestran optimistas.
Estamos a punto de lanzar una aplicación empresarial, un producto para empresas y esperamos que también sea un motor de crecimiento muy importante en el área de dispositivos para consumidores y robótica. En el futuro, con el software empresarial y los dispositivos y robots que usan los consumidores, los productos de Open Inteligencia Artificial se venderán como pan caliente. Eso es lo que dicen ahora. Altman mencionó que surgen nuevos sectores industriales donde la inteligencia artificial es necesaria. Para presentar cifras concretas sobre este tema, Open Inteligencia Artificial también está considerando la opción de vender directamente a otras empresas o individuos. Insinuaron que podrían recaudar fondos adicionales más adelante. Todos los datos que estamos viendo actualmente muestran que se necesitará mucho más poder de cómputo que el nivel que el mundo está planeando en este momento. Dijo algo realmente importante. Y además, si ven aquí, Altman anunció que OpenAI ha creado alianzas importantes con empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices y Oracle. Comentó que estas inversiones forman parte de una estrategia a largo plazo para crear infraestructura enfocada en inteligencia artificial. Según él, proyectos de infraestructura a gran escala como este toman mucho tiempo en completarse, por lo que debemos empezar de inmediato. De lo contrario, será demasiado tarde. Debido al rápido aumento en el uso de inteligencia artificial, el riesgo de escasez de recursos de cómputo es más real y serio que el de un exceso de oferta, según lo mencionado. Por eso, si no invertimos ahora, es muy probable que nos falte poder de cómputo y recursos computacionales. Por las limitaciones de cómputo, restringimos ciertas funciones o modelos. Aún decimos que no podemos vender por falta de poder de cómputo. Y además, aunque la inteligencia artificial utilice un enorme poder de cómputo, si a cambio puede ofrecer avances científicos importantes para la humanidad, debemos prepararnos desde ahora para ese momento. Y concluye diciendo que ese futuro ya no es un futuro lejano, que ya no es simplemente el futuro. Después de leer este artículo, organicé un poco mis pensamientos sobre lo que sentí. En el mercado actual, muchos supuestos expertos advierten sobre la burbuja de la inteligencia artificial. Últimamente, el mercado de valores estadounidense y el Nasdaq han sido muy inestables, en gran parte por el rumor de la burbuja de la inteligencia artificial. Y si escuchas con atención lo que dicen estos expertos, la conclusión es una sola. La inversión en inteligencia artificial es enorme, pero dicen que no hay muchos casos que estén mostrando resultados concretos que justifiquen una inversión continua de este tipo. En resumen, eso indica que no hay retorno de inversión o que el retorno de inversión disminuye. Esa es la lógica. Bien, en ese contexto, una de las empresas de aplicaciones que está invirtiendo sumas astronómicas en inteligencia artificial es Open Inteligencia Artificial. Según el artículo que aparece aquí arriba, los ingresos de Open Inteligencia Artificial están aumentando exponencialmente. Eso es lo que podemos ver. Por eso, para inversionistas como yo que estructuran su portafolio en acciones favorecidas por la inteligencia artificial, pueden verla como una noticia alentadora. Sam Altman hizo un comentario importante. El uso de la inteligencia artificial está creciendo rápidamente. Dijo que el riesgo de escasez de recursos informáticos es mucho más real y grave que la amenaza de un exceso de oferta. Así que, desde mi punto de vista, quiero analizar y explicar cómo se puede interpretar y aprovechar este comentario desde la perspectiva de un inversionista. Primero, según lo que dijo Sam Altman, los campos más exitosos son los relacionados con herramientas básicas como picos y palas. Así lo interpreto yo. Porque el mensaje más importante es que la demanda por servicios de inteligencia artificial es tan explosiva que hay una grave escasez de poder de cómputo, es decir, de infraestructura, para respaldarla. Ese es el punto, ¿no? Bien, eso significa que en esta fiebre del oro, de la inteligencia artificial, más que los que extraen el oro, que serían las empresas de servicios y aplicaciones de inteligencia artificial, más que estas empresas, las empresas que venden la infraestructura informática, como picos y palas, tienen más probabilidades de éxito. Así se interpreta. Desde la perspectiva de inversionistas, esto indica una fuerte señal de compra en estos sectores. El principal es hardware. Venden GPU, redes, servidores, sistemas de enfriamiento y similares. Me refiero a empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices Beurodecom, Keuredo Technology y Celresutica. Bien, estas empresas son fabricantes de hardware esenciales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Ahora, la demanda está explotando, pero la oferta es limitada. Eso significa lo siguiente. Estas empresas de hardware adquieren poder de negociación de precios, también conocido como poder para fijar precios. Y es muy probable que mantengan sus márgenes o incluso que aumenten sus márgenes porque pueden seguir subiendo los precios. Además,
pueden asegurar la visibilidad de pedidos a largo plazo. En este momento, la tasa de crecimiento es buena y si pueden mantener esa tasa de crecimiento en el futuro, el precio de las acciones puede seguir subiendo. Bien, y el segundo sector beneficiado son los proveedores de servicios en la nube. ¿Qué pasa con los proveedores de servicios en la nube? Estas empresas, por su gran capital, compran los chips y luego alquilan la capacidad de inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft con Azure, Amazon con Amazon Web Services, Google y Oracle son las empresas más propensas a beneficiarse. Por último, están las empresas de centros de datos y energía. Como sabemos, la inteligencia artificial consume mucha electricidad. Por eso, empresas como Talent Energy y Vistra también son vistas como beneficiarias a largo plazo. Ahora bien, aunque son beneficiarios, hay sectores donde el fracaso es posible, áreas donde el éxito y el fracaso están claramente divididos. Esto se refiere a las personas que extraen oro, los mineros de oro, según Altman. Dijo que por limitaciones en computación también restringen funciones de sus productos. O sea, no pueden juzgar porque no lo tienen. Eso dicen. Para las empresas de aplicaciones que crean servicios reales, utilizando inteligencia artificial, esto tiene dos significados. La primera es que la carga de los costos puede aumentar considerablemente. Operar servicios de inteligencia artificial implica costos de infraestructura como GPU o tarifas de nube. Es posible que estos precios se vuelvan astronómicamente caros, porque al final de cuentas, los precios se determinan por la ley de la oferta y la demanda. Es importante recordar esta parte. También hay muchas startups y empresas de servicios de inteligencia artificial solo sobrevivirán si demuestran un modelo de ingresos que cubra y supere los altos costos. Por eso, en términos de probabilidad, la inversión tiene menos posibilidades de éxito comparada con empresas de infraestructura. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, invertir en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial requiere necesariamente distinguir entre las buenas y las malas. No es que el simple hecho de tener inteligencia artificial garantice el éxito, ¿verdad? De hecho, habrá muchas empresas que fracasarán porque no podrán soportar los enormes costos de infraestructura, así que quiero concluir que realmente hay que elegir muy bien las empresas de aplicaciones. Terminemos con la conclusión de Ji-Hoon Mi y las declaraciones de Sam Altman. Lo que dijo es que el pastel de la industria de la inteligencia artificial se está volviendo mucho más grande de lo que pensamos o imaginamos. Por eso considero que es una declaración muy importante en la que el mejor ejecutivo de la industria vuelve a confirmar la oportunidad que representa la inteligencia artificial. Desde nuestra perspectiva como inversionistas, es razonable interpretar que hay alta probabilidad de éxito al invertir en acciones impulsadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, el sector que más se beneficiará de ese éxito no serán las empresas que crean servicios de inteligencia artificial o aplicaciones. Fue una buena oportunidad para recordar que las empresas de infraestructura que proveen recursos esenciales como el poder de cómputo son las que más se benefician. Así concluyo mi explicación. Para cerrar, el último contenido es el video de acciones estadounidenses. El protagonista del video de acciones estadounidenses de hoy es Topni. La volatilidad del mercado ha aumentado mucho recientemente. Las criptomonedas son muy volátiles, por eso creo que sería útil conocer la opinión de Topni. Hasta aquí las noticias de acciones de hoy, 7 de noviembre. Quiero agradecer a todos los que invirtieron en el mercado de valores estadounidense junto con mi Hung esta semana. Espero que tengan un fin de semana agradable y productivo. La próxima semana volveré a saludarlos con mucho contenido útil que pueda ayudarles en sus actividades de inversión. Hasta que nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses. Sigamos juntos. Feliz día, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Dicen por dice. Hoy Hubo un pequeño repunte en Bitcoin y en el mercado general de criptomonedas, pero ayer, como señaló Kate Stockton de Fairlead, Bitcoin cayó por debajo de su media móvil de 201 días. Sé que ella está observando de cerca los indicadores técnicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? sí es natural observar los indicadores técnicos de Bitcoin. Como sabes, Bitcoin reacciona de manera sensible a la liquidez del mercado, así como a la percepción de riesgo, preferencia y prima de los inversionistas. En las últimas semanas hemos enfrentado varios obstáculos. Ejemplos de esto son la posible cierre del gobierno, la decisión agresiva de la Reserva Federal sobre tasas el mes pasado y la incertidumbre sobre diciembre.
Además, junto con la preocupación por el cierre, la situación de liquidez del Departamento del Tesoro también está influyendo. De hecho, el Tesoro está acumulando efectivo en la Cuenta General del Tesoro. Todos estos factores han creado una carga en cadena y han ejercido presión sobre el mercado de criptomonedas. Si se resuelven estos problemas, los vientos en contra podrían volverse favorables. Así es, creo que debemos abordar ese punto. No hablamos lo suficiente del estrés financiero causado por las tasas de interés de los instrumentos respaldados por SOFR. Según los datos publicados el lunes pasado, la tasa SOFR cayó drásticamente en comparación con el día anterior, el día de Halloween. Esta caída puede indicar la liquidez del mercado. ¿Deberíamos analizar este fenómeno desde la perspectiva de la liquidez en todas las clases de activos? La gente definitivamente está prestando atención a ese aspecto. Como sabe, este fenómeno suele verse como una señal temprana de estrés en el mercado. Sin embargo, en este caso, parece que ocurrió junto con el window dressing, es decir, el ajuste temporal de posiciones que hacen los bancos a fin de mes para que sus estados financieros se vean mejor. Monitoreamos la situación, pero creemos que el estrés financiero ya se alivió. Además, ese impacto no se ha extendido al mercado de crédito ni a las acciones bancarias. Este fenómeno parece ser una anomalía temporal, probablemente relacionada con el cierre del gobierno, pero sin duda es un indicador que vale la pena seguir observando. Este es un fenómeno de desapalancamiento que ocurrió recientemente con Bitcoin. ¿Qué indicadores o tendencias deberíamos observar para determinar si este fenómeno se ha resuelto por completo? Es una pregunta importante. ¿Cree que esta situación evoluciona igual que eventos similares pasados en el mercado? En cierto modo, sí. Para entender esta situación necesitamos revisar dos periodos anteriores. Hablo del colapso de FTX en 2022 y el impacto del COVID en 2020. En ambos periodos hubo un gran desapalancamiento en todo el mercado de criptomonedas, que normalmente ya opera con alto apalancamiento. El desapalancamiento del 10 de octubre de este año fue el mayor registrado. Las consecuencias de eso todavía se siguen viendo incluso después de 2 semanas. Por ejemplo, el protocolo Finanzas Descentralizadas StreamR informó pérdidas considerables, lo que también provocó un efecto dominó. El hackeo de Balancer que ocurrió ayer también alimentó la inestabilidad del mercado en esa misma línea. Por lo tanto, parece que tomará unas semanas más para que el mercado se estabilice. Aún no han surgido grandes problemas ocultos que se reflejen en protestas. Es decir, no hay señales de que esto se convierta en un riesgo sistémico. Sin embargo, tomará tiempo recuperar la confianza de los inversionistas y por eso las criptomonedas han sufrido un gran golpe en las últimas semanas. Veamos qué significa esta corrección de Bitcoin para el mercado de valores, especialmente para el fondo cotizado en bolsa Nasdaq 100 o el índice Nasdaq 100. En los últimos años, ambos han mostrado una correlación muy fuerte. Sí, esa relación se fortalece cada vez más. Como saben, los creadores de mercado en realidad operan en ambos mercados, tanto en Bitcoin como en acciones. Los inversionistas están inquietos porque el mercado de valores lleva 6 meses al alza. A principios de octubre, el mercado tambaleó por un momento, pero al final recuperó la estabilidad. Por eso creo que los inversionistas piensan así ahora. El cierre del gobierno sigue siendo tema, las acciones llevan 6 meses al alza y el mercado está sobrecomprado. El mercado está un poco tenso. Si esta tendencia es solo una fluctuación temporal de la primera mitad de noviembre, históricamente es un patrón positivo. En casi 100 años, desde 1928, tras 6 meses seguidos de alza en el mercado, 5 de 6 veces hubo otro aumento. El aumento promedio fue de 3%. En la única ocasión restante, es decir, en 1942, el mercado se mantuvo estable. En resumen, es muy probable que noviembre termine estable o con una tendencia alcista. El hecho de que haya subido durante 10 meses consecutivos en sí mismo es una buena señal. Teniendo en cuenta que el enfoque reciente del mercado está en la sobrevaloración excesiva, especialmente en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, ¿es posible que esta tendencia se disperse un poco a medida que nos acercamos a fin de año? Los inversionistas institucionales ya piensan en 2026. Consideran su posicionamiento para 2026. Creo que la evaluación de las acciones de Mach 7 y la inteligencia artificial sigue siendo razonable. Estas empresas aún crecen a tasas de 2 dígitos. Por ejemplo, Nvidia destaca con un PER de solo 29 veces. Es decir, el mercado no está exigiendo una prima excesiva. Por supuesto, hay muchas acciones que han tenido un desempeño muy pobre en los últimos 3 años, y algunas de ellas han experimentado un rezago relativo tan severo que no se había visto en los últimos 50 años.
Por eso, algunos inversionistas podrían considerar la idea de la reversión a la media, es decir, comprar acciones que han quedado demasiado rezagadas con la esperanza de que se recuperen. Aún así, creo que es válido mantener una postura centrada en la inteligencia artificial. La visibilidad de crecimiento es alta y las empresas ya obtienen ganancias de sus inversiones en inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que la estrategia hasta fin de año debería seguir enfocándose en las principales acciones de crecimiento en inteligencia artificial, en lugar de diversificarse. Zapatos. Un hermoso camino cuesta abajo. Caminemos juntos. Con la feliz inversión de Miyu, todos nosotros, hasta el día en que nos atrevamos a jubilarnos con Gukjo Sigwa, estaremos juntos.